Yo no sé ustedes, hermanos, pueden sentarse, pero yo me tomé en serio lo del manto y me traje algo similar. Dije, yo sé que ya no es tiempo de bufandas ni nada, pero lo más livianito que tenemos para recordar, hermanos, que ponemos nuestros mantos. Amén. ¿Qué representa como un manto? ¿Qué representaba el manto, hermanos, para aquella gente? Para algunos de ellos era su cobija, mis hermanos. Así es. Era con lo que se cubrían en las noches. Hermanos, la gente de antes no tenía como nosotros tenemos ahora abundante ropa. Así es. ¿Cuántos tienen más de 5 cambios de ropa, hermanos? No, eso ya era riqueza abundante para la gente de ese tiempo. Por eso el Señor Jesús en una ocasión dijo, el que tenga dos túnicas, regale una. Hermanos, una túnica se heredaba, se daba, se pasaba, así como nos tocó a algunos de nosotros de niños, ¿verdad? A recibir la ropa de nuestros hermanos mayores. Y luego, no sé, el más chiquito, pobrecito, no, el último, la ropita más desgastada, la ropita ya se le veían como los árboles que tienen la corteza, ¿verdad? Los árboles se sabe cuántos años tienen por las cortezas que tiene internas, así están nuestros pantalones, ¿verdad? Donde iban subiéndolo, bajándole los pantalones, se veían las líneas. La ropa, mis hermanos, era un lujo. Había gente, literalmente, hermanos, que podían dar lo casi desnudos porque eran pobres, de verdad, pobres. Nosotros, mis hermanos, pensamos que somos pobres. Pensamos que somos pobres, pero tenemos en abundancia todas las cosas sin que nos demos cuenta. Amén. ¿Cuántos comieron 3 veces al día, hermanos, esta semana? A menos que a lo mejor se sintieron mal y no pudieron comer, pero comida tenían, nomás que no pudieron comérsela. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, somos ricos. Amén. Entonces, quiero que piense que poner un manto a los pies del Señor para que Él pasara junto con su burrito y pisoteara y llenara de tierra, de polvo o de estiércol, porque no sabemos si al burrito le dieron ganas de hacer sus necesidades en el trayecto. Imagínense cómo son esos animalitos, ustedes saben, ¿verdad? Poner lo único que tienes probablemente. Y el que no tenía tal vez un manto, iba y arrancaba ramas o palmas para poner al paso del rey, porque esa era la entrada triunfal de un rey. Eso no era la entrada de cualquier hombre. Esas entradas solamente se le otorgaban a los reyes cuando venían de las guerras triunfantes, cuando eran recibidos por su pueblo victorioso. Al rey Saúl lo vemos que lo recibieron con fiestas así de este estilo. Después de la batalla de Goliat, ¿se acuerdan? Contra Goliat, habían vencido contra los filisteos, sí, pero la celebración a quién se le estaban dando? A David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Así que eran, hermanos, celebraciones que se hacían para recibir a los ejércitos, a los reyes que venían triunfantes y victoriosos de una batalla. El pueblo estaba preparado para recibir a Jesús como su rey. Estaban convencidos que Jesús era el rey, el Mesías, el ungido de Dios. Amén. Eso significa el Mesías o el Cristo en griego. Cristo está en griego, Mesías en hebreo, el ungido de Dios. Y ser el ungido de Dios, hermanos, estaba hablando del rey que Dios enviaba desde su mismo reino, de tal manera que era Dios mismo. Quiero que usted entienda, hermano, que había un pueblo que sí creía que Jesús era Dios, el Mesías que estaba allí. Estamos celebrando este día, recordando una semana, hermanos, que conforme
pasen los días se va a poner difícil, trágico, los acontecimientos que suceden en esta semana que nosotros recordamos como Semana Santa o Semana Mayor, hermanos, nos van a llevar a un clímax, nos van a pasar por una pesadilla, nos van a pasar por agonía, van a pasar a Jesús, hermanos, por momentos de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha desesperación, pero con un corazón determinado para hacer la voluntad de Dios. Jesús sabía desde un principio lo que Él tenía que hacer, lo que iba a pasar, lo que iba a padecer, y algo hermoso, hermanos, es que Él estaba dispuesto a hacerlo, Él estaba dispuesto a pasarlo, Él estaba dispuesto a sufrirlo. Amén. Hermanos, nos han vendido, a lo mejor en las mismas iglesias lo hemos predicado, de hablar solo del gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza, claro que sí, hermano, pero el gozo de Dios se manifiesta en la angustia, en la tribulación, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en la enfermedad. El gozo del Señor, hermano, no depende de que todo esté bien. Y queremos vivir, hermanos, a mí me ha pasado, yo no sé usted, pero queremos vivir una vida platónica. ¿Sí sabe lo que es platónico? Una idealizar, ¿verdad? Un mundo feliz en la mente. Para negar, es una negación, no queremos aceptar que alrededor, hermanos, hay aflicción, tristeza, dolor, y nos enconchamos y queremos ser felices, y yo merezco ser feliz, y solo mi felicidad y lo que me cause placer. Hermanos, el cristianismo, esa no es doctrina cristiana, esa es filosofía del mundo. Doctrina cristiana es: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo estoy con vosotros. Y entonces Él es mi gozo, su presencia es mi fortaleza. Amén. El Señor no dice que no vamos a pasar aflicciones. Le digo para que derrumbe el castillo en el aire que a veces, hermanos, hemos construido y nos negamos, hermanos, a vivir un cristianismo que llora, que se quebranta delante de Dios, que se aflige por la necesidad del prójimo, no solo por la nuestra. Yo estoy bien, sí, pero alrededor. Y el Señor, mis hermanos, ha puesto a la iglesia para estar en la brecha. Amén. Hoy recordamos ese pasaje. Dios ha puesto a la iglesia para estar en la brecha, orando, intercediendo, hermanos, para que muchos no mueran, hermanos, en el pecado. Mientras tú estás orando por alguien, hermanos, Dios está libertando a alguien. Hay testimonios, hermanos, que mientras un padre, una madre está orando, llorando por un hijo, el hijo puede estar allá perdido, pero algo pasa allá en medio de su locura, hermanos, que lo hace entrar en razón. Hermanos, nosotros no sabemos sobre la mamá del hijo pródigo, ¿verdad? No nos dice nada. ¿Qué tal que si era una mujer de esas que están en silencio, de rodillas? Porque no nos dice nada, ¿verdad?, de la mamá. Pero ese hijo, hermanos, fue alcanzado por misericordia, volvió en sí. Y así debe de ser la iglesia, mis hermanos. Hoy vamos a hablar del Rey Cordero. El Rey Cordero. Podríamos decir solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la entrada triunfal, mis hermanos, no es para un cordero. El pueblo no está mirando un cordero que va a ser inmolado. La gente no se imagina lo que va a suceder dentro de unos días. Ellos están pensando que el Mesías, el Rey, viene para reinar y estar con ellos y hacer de ellos una nación bendecida, próspera, incomparable, invencible. Mis hermanos, ellos no están mirando a un cordero. Ellos están mirando solamente a un rey. Pero Jesús, mis hermanos, no se les sube, como cuando nos envanecemos, ¿cómo se llama? Que se nos sube a la cabeza. A Jesús no se le subió el reinado a la cabeza. Él sabía quién era.
Por eso el jueves, hermano, cuando él está en la cena con sus discípulos, dice: Jesús, sabiendo quién él era, se quita su manto, toma la toalla, se la ciñe y empieza a lavar los pies de sus discípulos, mis hermanos. A él no se le olvidaba quién era, él sabía quién era, pero no se le subía a la cabeza decir: yo soy el Hijo de Dios. Él decía: yo soy un siervo de Dios, yo soy un siervo de Dios. Jesús sabía, mis hermanos, que él era el Cordero de Dios. Tú puedes ser un reino, un rey, una reina de Dios, hijo amado de Dios, pero que no se nos olvide, mis hermanos, que también tenemos ese otro lado, el lado que es necesario que sufra, que es necesario que sea quebrantado, porque en nuestra humillación, mis hermanos, somos escuchados. Hoy hemos leído 2 salmos que sin saberlo, pero yo lo detecté allí, en el Salmo 106 y en el Salmo 118. El 106 se leyó en la escuela dominical, el Salmo 118 estaba en el orden del culto. Dice en una parte que el Señor escucha en su angustia. Cuando en la iglesia el pueblo de Dios pecaba, se apartaba, le daba la espalda a Dios, pero en su angustia Dios tenía misericordia de ellos. Y así en el Salmo 118 veíamos también donde dice que él escuchaba el clamor. No sé si lo quiera ver, hermanos, no es parte del mensaje, pero ya vi que agarraron Biblias como diciendo: a ver, pastora, Salmo 118. Y en el 119, no sé si me marca, también lo marqué, pero el 106, perdón. El versículo 5, 118, 5. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Hermanos, a veces no entendemos por qué vienen las angustias. Amén. A veces no entendemos por qué vienen las angustias. 106, ¿cuál hermano? Versículo 44. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Hermanos, Jesús en angustia y en agonía, el viernes lo vamos a mirar, el jueves, sudaba grandes gotas de sangre. Hermanos, el Señor entiende a una persona que está atravesando por angustia. El Señor sabe lo que sientes, porque Él llevó en su cuerpo todo, nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras angustias, y también cargó con la culpa de nuestros pecados, hermanos. Esta es una celebración al Rey ante los ojos de los hombres, pero como les digo, Jesús no se olvidaba que Él venía no como Rey solamente, sino como Cordero. Era necesario, hermano, que se cumplieran profecías, y Él estaba cumpliendo la profecía al pedir que se le trajera un pollino, porque el profeta Zacarías había profetizado, hermano, que el Mesías vendría a su pueblo manso, humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y el Señor Jesús está caminando en la profecía. Hermanos, no podemos despegar la profecía de este día, de esta celebración, de la entrada triunfal. La profecía, mis hermanos, es un hilo o es una cadena, son eslabones que unen, mis hermanos, la historia pasada con el presente y el futuro. La profecía, mis hermanos, nosotros la vemos ahora desde el presente, la vemos hacia atrás, vemos lo que ya sucedió, pero en algún momento, antes de que se cumpliera, era profecía, era algo que estaban esperando que sucediera. Así que la profecía, mis hermanos, nos presenta el pasado,
ya cumplido, profecías ya cumplidas hace 2000 años atrás, pero que ahora en el presente nosotros estamos viviendo profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos, hermanos. Hay profecías que nosotros estamos mirando ya, que si conociéramos más las Escrituras, hermanos, diríamos, mira, eso está escrito ya. Y son profecías que se están cumpliendo en esta generación, hermanos. Las estamos viendo cumplidas. Pero también la profecía, hermanos, nos apunta hacia el futuro. Hay profecías que están por cumplirse. ¿Como cuál, pastora? Como la que yo quiero poner de la mano con lo que estamos celebrando hoy. La venida del Mesías en la gran entrada triunfal a Jerusalén para ser ofrecido en sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero que la profecía nos permita ver hacia el futuro, mirando al Rey que viene, mis hermanos, ya no en un pollino, sino en un caballo blanco, mis hermanos, con toda la gloria celestial, hermanos, que Él tiene para establecer su reino en la tierra. Amén. Nosotros podemos ver al pasado, pero necesitamos ver hacia el futuro para que tengamos esperanza, hermano, para que entendamos que lo que estamos viviendo ahora, las aflicciones del tiempo presente, no se comparan en nada con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, porque cuando Cristo venga, también nosotros seremos manifestados que somos de Él. Amén. Será manifestado si somos de Dios o si no somos de Dios. Allí será manifestado cuando Cristo venga en su reino, mis hermanos. Las profecías ya se cumplieron, mis hermanos. Déjenme leo esta pequeña introducción. Desde nuestro presente podemos mirar al pasado, 2000 años atrás, y contemplar el cumplimiento de profecías antiguas predichas por los profetas del Antiguo Testamento, los cuales testificaron lo que les fue revelado por el Espíritu de Dios sobre la redención de la humanidad por medio del advenimiento del Mesías, el ungido de Dios, llamado también el Cristo. Y de este mismo presente mirar hacia el horizonte profético del futuro, que es el retorno de Jesús, teniendo como garantía, mis hermanos, el testimonio de Dios que nos dio por medio de las Escrituras, inspiradas por su Espíritu y aún por el testimonio de ángeles. Hoy miramos a través de las Escrituras y la ayuda del Espíritu Santo al Mesías que vino a Jerusalén montado en un burrito, y al Rey que viene a la tierra a establecer su reino montado en un caballo blanco, mis hermanos, para derrocar, ahora sí para derrocar, para establecer su reino de luz y derrocar el reino y el gobierno de las tinieblas, mis hermanos. Las tinieblas que ven ahora no van a ser para siempre, mis hermanos. Amén. Tal vez vemos que la maldad está empeorando, ¿verdad? Eso también está escrito. Esas son profecías, mis hermanos, que Jesús dijo. La ciencia aumentará. ¿Cómo está la ciencia? ¿Cómo está el conocimiento, mis hermanos? ¿Se están cumpliendo las profecías? Claro que sí, no solo es lo de nación contra nación y reino contra reino. Jesús dijo que el amor de muchos se enfriaría. ¿Cómo está el amor en el mundo, mis hermanos? Frío. No hay, no existe. Es una depravación, una inmoralidad, lo que la gente confunde con amor de parejas, o amor de tríos, o de 4, de 5, de 6, hermanos, y todo es válido según. No es amor. No puede haber amor, hermanos, en la inmundicia. No es amor, es depravación. Son instintos sádicos, bestiales, animales, hombres, mujeres. No solo no se conforman con lo sexual, sino que agregan maldades para satisfacer un mundo mental de maldad, hermanos.
Nos enfermaríamos si supiéramos todo lo que mucha gente hace. Y un día, mis hermanos, Dios juzgará toda esa maldad, todo ese pecado. Es tiempo de arrepentimiento y Dios puede perdonar al hombre si se arrepiente. Pero el fin de las tinieblas viene. No es que es solo el fin del mundo, no, el fin de las tinieblas, el fin del reino del imperio de las tinieblas viene. Y nos conviene estar, hermanos, del lado del reino de la luz, del reino de la luz admirable, amén, que es el reino de Cristo Jesús. Nosotros ya hemos leído en el Salmo 118, donde dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hermanos, los salmos tienen ese matiz profético, mesiánico, que apuntan hacia Cristo y nos dejan ver a Jesús, hermanos, en toda la obra redentora. Los salmos nos presentan a ese Cristo crucificado, a ese Cristo que fue traicionado, hermanos, a ese Cristo que fue rodeado, asediado espiritualmente por demonios, donde las tinieblas llenaron la tierra, mis hermanos, y todo era para poder matar al Cordero de Dios, que murió en las manos de sus verdugos. Pero el libro de Zacarías 9:9 nos habla 450 años antes. Fíjense muy bien, hermanos, ¿cuántos han vivido 450 años? Nadie, ¿verdad? Y algunos de nosotros ni siquiera hemos llegado a los 50, ¿verdad? ¿Por qué se ríe? Bueno, sí, ya los pasé. Zacarías, ¿qué nos dice Zacarías 9:9? No estamos haciéndole propaganda al Teletón, ¿eh? Me acordé del 9:9. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, oh hija de Sión. ¿Sí sabe quién es la hija de Sión? Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. ¿Quién viene? Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tu rey viene, tu rey. ¿Cómo es este rey, mis hermanos? Justo, sin pecado, recto, íntegro, pero también dice Salvador. Hermanos, el pueblo podía pensar que su rey venía a pelear como salía David con sus ejércitos, y David nunca perdió una batalla, hermanos. David nunca perdió una batalla. David salía de la guerra y regresaba con la victoria. Como no puede ser un hombre perfecto, mis hermanos, porque era un hombre y no era Cristo, él no pudo ganarle la batalla al pecado en su propia vida. Y él fue un hombre pecador. Y él pecó, pero Dios tuvo misericordia de él. Solo hay uno, mis hermanos, sin pecado concebido. Amén. Solo hay uno, sin pecado, ni siquiera pecado de nacimiento, mis hermanos. Solo hay un justo. Y dice Salvador. Aquí, mis hermanos, encontramos a nuestro Cordero. A nuestro Cordero, que derramaría su sangre para expiación de los pecados. ¿Y cómo venía ese rey humilde, ese rey justo y salvador? Humilde. ¿Cómo debemos de ser, hermanos, los que seguimos a Cristo? Humildes. Humildes, mis hermanos. Él viene, dice, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Si bien, hermanos, las asnas o los asnos eran usados por los reyes precisamente para su entrada triunfal, así entró Cristo. Pero el caballo, mis hermanos, lo usaban, o las mulas,
eran usados para la guerra. Jesús está entrando a Jerusalén como un rey victorioso. Pero yo quiero que usted vea, hermanos, también lo que dice Apocalipsis 19:11, y nos presenta al rey, el cordero que ya fue inmolado, amén, porque así lo presenta también el Apocalipsis, el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. El libro de Apocalipsis nos presenta ahora, mis hermanos, a Jesús, a nuestro Jesús, amén, al que amamos, al que adoramos, al que servimos, al que anhelamos conocer, amén, al que queremos servirle con todo el corazón. La Biblia nos presenta, mis hermanos, a Jesús. Hermano, no se preocupe, quite el escudo, no voy a aventar ninguna piedra. A lo mejor están, a ver en qué momento lanza la pastora una piedra. No, despreocúpese. Nosotros hoy vamos a poner los ojos ¿en quién? En Cristo. Vamos a inspirarnos en Él, hermanos. Si nosotros lo conociéramos más, si nosotros nos apasionáramos más por Él, hermanos, sería nuestra vida tan diferente. Por eso necesitamos mirar a Jesús, a nuestro Jesús, a Cristo. ¿Qué nos dice Apocalipsis 19:11? Nos dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Miren, a el que venía montado en el pollito era justo, ¿qué más? Salvador, humilde, pero ahora Él viene, mis hermanos, en la misma persona, el mismo personaje, después de haber, mis hermanos, vencido a Satanás, conquistado a la muerte, al pecado, al mundo, mis hermanos, de haber quitado la maldición, porque Él venció, mis hermanos, sobre todas estas cosas. Ahora Él viene, mis hermanos, y es llamado fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí, mis hermanos, ya no dice salva, aquí dice pelea. Aquí sí viene el caballo, porque viene a pelear, viene a guerrear, viene a luchar, mis hermanos, contra el imperio de las tinieblas, viene a establecer su reino. Cristo viene, hermanos, a establecer su reino. Un día Cristo no será más una ilusión para muchos, o de la imaginación, un personaje histórico. Un día, hermanos, todos lo veremos, y muchos se lamentarán por Él, porque lo traspasamos todos, pero unos hemos creído en Él y otros lo rechazaron. Cristo viene, mis hermanos, sus ojos, los ojos de Él, mis hermanos, dice, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Dije, ¿qué son diademas? ¿Por qué no dice muchas coronas? Son diademas, y son cintas que están atadas en su cabeza, pero dice que tiene muchas. Sería bueno, hermano, que hagamos un estudio, qué significan esas diademas. ¿Tiene escrito algo? ¿Qué representan? Porque dice, tiene muchas diademas. Mientras que la figura de la bestia, del anticristo y de todo eso está representado con una bestia que tiene muchas cabezas y que tiene muchos cuernos. Pero Él viene con una sola cabeza y muchas diademas, mucha gloria, mucha honra sobre un solo ser, mis hermanos, sobre Cristo, el Señor. Y Él tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Estaba vestido de ropas teñidas ¿de qué? De sangre. Ropas teñidas de sangre. No se olvida, mis hermanos, no debemos olvidar
que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que con su sangre nos ha redimido de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Hermanos, es tiempo de mirar al que pagó el precio por nuestra salvación, para que seamos, mis hermanos, como Él, mansos, humildes de corazón. Él nos dijo, ¿verdad? Él nos dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Hermanos, Dios no se junta con orgullosos y con soberbios. Dice la palabra que Dios no los tolera, no los soporta. Hermano, no te juntes con soberbios para que no aprendas sus mañas. Amén. La Biblia dice que el que se junta con lobos, aullar aprende. No te juntes con soberbios si tú quieres ser humilde. Apártate, vas a perder muchos amigos, pero no te juntes, hermanos, con soberbios, porque vas a hacer lo mismo. A veces por pertenecer a un grupo, por tener amigos, por esto, por lo otro, formas parte de algún grupo, pero no te das cuenta de lo que pierdes. Estar unidos a Cristo, mis hermanos, significa mucha soledad. Te habla de mucha soledad, hermanos. En la medida en la que tú te comprometes más con Cristo, te vas quedando cada vez más solo. Amén. Te vas quedando más solo. Porque nadie quiere morir como Cristo murió. Nadie quiere. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué dijo no me avergüenzo del Evangelio? Porque él estaba mirando que muchos sí se avergonzaban del Evangelio. ¿Cómo se puede uno avergonzar del Evangelio y seguir siendo cristiano? Al diluir el mensaje, al cambiarlo, al adaptarlo a la sociedad, al tiempo que estamos viviendo, un evangelio amigable. ¿Nunca he escuchado eso? Un evangelio amigable, que seamos una iglesia amigable. Hermanos, la iglesia no puede ser amigable si va a ser sierva de Cristo. La iglesia, mis hermanos, sufre persecución. El que te quiera, el que te acepte, te va a aceptar, aún sabiendo de a quién sirves. ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no fornicas? Tal vez digan, ay, qué religioso, qué fariseo, qué exagerado, que, oye, no puede ser posible que ni siquiera una palabrita, no te puedes reír de un chiste rojo. No puedes compartir de la conversación que estamos haciendo en secreto acerca de otras personas, nadie se va a enterar. Hermanos, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Es una palabra que expresa cuando algo choca. No polémico, es otra palabra, se me escapa. La iglesia está en el mundo, no para ser amiga del mundo, amén, sino para ser amiga de Dios y vivir en el mundo y manifestar a Dios en un mundo que necesita conocer a Cristo. Amén. El mundo necesita conocer a Cristo. Me acuerdo, hermanos, cuando de 13 años aproximadamente yo quería tener amigos.
y andaba con un grupito. Nos juntábamos algunas, no encajaba en muchos grupos. Y había un grupito ahí donde 2, 3 nos juntábamos, los que nadie quería, ahí estábamos. Pero de pronto, con las otras no eran cristianos, pero yo conocía de Dios y yo tenía una educación en mi casa, ni era tampoco tan cristiana yo, pero tenía una formación en mi casa donde mi nana no me dejaba decir groserías y yo no era grosera. Así que un día andando en la bola, se me ocurrió decir una palabra, una palabrota, y una de las jóvenes, de las muchachas del grupo, voltea y me mira así como extrañada y diciendo: a ti no te queda hablar de esa manera. Y me pararon en seco, mis hermanos. Alguien del mundo me dijo a mí, alguien que no era cristiano, me dijo a mí: a ti no te queda decir eso, que hables así. Me pararon en seco, ¿no? Y qué bueno, qué bueno. 2, 3 veces me llegaron a parar en seco gentes no cristianas en alguna conducta equivocada mía. Imagínese, hermano. Entonces, el mundo antes respetaba mucho el cristianismo. ¿Por qué? Porque sabían que la iglesia vivía lo que predicaba. Pero ahora, hermanos, podemos estar delante de ellos y ellos saben que somos cristianos y no tienen ningún respeto. Porque ya no ven a la iglesia con respeto. Al contrario, hermanos, estamos en ese tiempo donde la iglesia es de locos, donde la iglesia es de ignorantes, donde la iglesia, hermanos, cada vez se están quedando más vacías. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué se están quedando vacías? Es por la ausencia de Dios. Si Dios estuviera en la iglesia, mis hermanos, la gente quisiera estar en la iglesia. O sea que Dios no está aquí, pastora. Está y no está. Porque necesitamos que la gloria de Dios descienda sobre la iglesia, mis hermanos, para que entonces la iglesia impacte a la sociedad. Hermanos, lo que la iglesia primitiva tenía no era una fe nada más, tenían gloria de Dios, presencia de Dios, había sanidades, milagros, señales, prodigios. ¿Quién no va a querer estar allí? ¿Por qué los brujos tienen muchos clientes? ¿Por qué el satanismo, el ocultismo tiene muchos seguidores? Porque miran el poder que se mueve en el ocultismo. Quiero que ates a tal persona, quiero que mates a tal persona, quiero que enloquezcas a tal persona. Y el brujo que dice: sí, claro que sí, tráeme esto, aquello y lo otro. Y ahí va la gente y le lleva: haz esto, aquello, y le da todas las indicaciones. Y ahí está la gente haciendo lo que el representante de Satanás le está diciendo. Y están liberando el poder satánico diabólico para matar, para robar, para destruir, para maldecir. ¿Y la iglesia? ¿Dónde está el poder, hermanos, de Dios en nosotros? En nosotros, digo, me incluyo. ¿Dónde está? Las iglesias se están quedando vacías porque la iglesia se está avergonzando de su fe. Porque apenas pisan las escuelas superiores y se olvidan de su fe, mis hermanos. Nuestros hijos, hermanos, tienen que entender que son hijos de Dios, que son siervos de Dios, que son luz, mis hermanos, que van a enfrentar un mundo, hermanos, que los va a aborrecer, que los va a criticar, que los va a querer jalar a lo suyo, que les van a poner trampas para hacerlos caer, hermanos, en pecado. Los jóvenes necesitan abrir los ojos, son muy inocentes. Ábrale los ojos como papá, como mamá, dígale lo que se expone. No deje que dejen de orar y de buscar a Dios, hermanos. Él viene.
Cristo viene. Viene ya no en un burrito. Amén. Nosotros estamos recordando que vino en un burrito y recordando que Él se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Pero ahora, mis hermanos, tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que ver hacia adelante. Cristo viene. Amén. Ya no como un hombre de apariencia mortal. Si ustedes se fijan, dice que era un hombre que su misma vista era como llamas de fuego, vestido, bueno, no dice cómo de blanco, no, sino vestido cubierto de rojo, de sangre, porque no se le olvida, mis hermanos, ni en el cielo nunca jamás se va a olvidar quién es Jesús, mis hermanos. Amén. El Jesús que vino del cielo y nació en una mujer, hermanos, no es el mismo que regresó. No es el mismo, hermanos. ¿No era el mismo, pastora? No, no es el mismo. Él regresó, mis hermanos, triunfante, con la victoria, peleó, regresó con heridas en sus manos y regresó con un cuerpo que está sentado a la diestra del trono de Dios. Él descendió no de esa manera, sino que el cuerpo fue formado en el vientre de María. Amén. No había señal en sus manos antes de que Él viniera. No había señal de una corona de espinas en su cabeza, mientras que ahora sí lo hay. Por eso en el Apocalipsis dice, miré a uno que era como cordero que fue inmolado. Porque en el cielo, hermano, nunca jamás se va a olvidar que Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado de la humanidad. Nunca, por la eternidad, hermanos. Aunque Él regrese y le devuelva todo al Padre, como dice, pero nunca, hermanos. Él se hizo nombre sobre todo nombre. Antes Jesús era un misterio. En el Nuevo Testamento el misterio es revelado. Y hay mucho más que hablar sobre eso, pero no nos alcanzaría el tiempo y no es el tema. Yo solo quiero hablarle del pasado y del futuro, mirando a Cristo. Y que el mundo esté esperando ver a Cristo en nosotros, hermanos, en la iglesia. Hechos, capítulo 1. Versículo 10 y versículo 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles, hermanos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir, así vendrá. Hermanos, hay una doctrina del regreso de Cristo, del retorno de Cristo. Tenemos que desempolvarla, tenemos que sacarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que hablarla, tenemos que recordarla. Cuando usted se iba a casar, ¿se le olvidaba que se iba a casar? ¿Qué estaba haciendo? Preparándose, ¿verdad? Preparando. Hermano, nosotros nos vamos a casar, nos vamos a unir con Cristo para siempre. Tenemos que arreglar el vestido blanco, ¿verdad? Tenemos que arreglarlo y no debe tener que ni mancha ni arruga, porque nos vamos a casar no con un hombre. Si nos pusimos guapas para el marido con el que nos íbamos a casar, hermanos, que no nos pongamos guapos y guapas para el Rey de Reyes, hermanos, y Señor de señores. Prepárese, hermano, prepárese, preparémonos, preparemos el vestido. Y luego Jesús en Juan también dice, me voy, ¿pero qué? Voy a prepararle el lugar, porque voy a regresar. ¿Voy a qué? Voy a hacerles una casa.
Oiga, se quiere casar y no tiene casa, pues ¿dónde? ¿Cómo, verdad? Voy a hacer una casa para nosotros. Una casa en donde habitar con Él por la eternidad, mis hermanos. Voy a preparar una morada. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Dice, y los tomaré a mí mismo, lo que nosotros conocemos como el rapto, cuando Cristo viene por su iglesia, mis hermanos. Amén. Los tomaré a mí mismo. Qué hermoso, hermano. Cuando el papá, un hijo, cuando alguien entrega a la novia en el altar, ¿qué está haciendo? La está dando, la está soltando. Ahora, ¿a quién le va a pertenecer? El Espíritu Santo, mis hermanos, nos está tomando de la mano y nos está llevando por el pasillo. Amén. Nos está acercando ahí al altar donde el novio nos está esperando. Guapo, hermoso. Amén. Vestido de novia, de novio. ¿Cómo se pusieron los que se casaron así en el altar, hermano? Y también los del civil, ¿verdad? ¿Cómo se pusieron? ¿Se fueron de fachas o se pusieron guapos? ¿Cómo se pusieron? Bien perfumaditos, bien bañaditos, rasuraditos, que hay que impresionar. Hermano, ¿cómo estará nuestro Cristo? ¿Cómo estará nuestro Rey esperándonos? Bello, hermoso, reluciente, incomparable, magnífico. No hay Dios como nuestro Dios. No lo hay. No lo hay. Enamoremos nuestros corazones más de Cristo. Amén. Enamoremos nuestros corazones más de Cristo. Y si usted dice, ya no amo a Cristo como antes, ¿sabe que se vale decírselo? Señor, han pasado los años, ha pasado el tiempo, me he enredado en la costumbre, en la rutina, y siento que ya no te amo como antes. ¿Sabe que es posible tener un reencuentro? Hay matrimonios, mis hermanos, hay prácticas, yo lo he escuchado en la Iglesia Católica, que se llaman encuentros matrimoniales, que se llamaban encuentros. ¿Y qué sale de un encuentro matrimonial? Va a decir, otro bebé, pues aparte probablemente, pero tiene que salir una mejor relación, más amor, más comprensión, más cercanía, más comunicación. Si necesitamos, hermanos, tener un reencuentro con Cristo, es el tiempo, mis hermanos. Que la costumbre no nos gane, que la religión, la religiosidad, las tradiciones, las costumbres no nos ganen, hermanos. Renovemos nuestra fe, pero no de un momento, ¿verdad? De decir ahora, porque es la Semana Santa. Sí, pero después se pasa y seguimos a las mismas. No, hermanos. Tiene que ser algo de convicción, de oración, de búsqueda. Por eso es importante, hermanos, mirar hacia el futuro. Ya no es, me uní con Cristo hace 30, 40 años, o el año pasado, hace 5 años. No, hermano, es que todavía falta la unión buena, la final. Ahorita estamos comprometidos con Cristo, pero viene por la novia, que es muy diferente. Amén. ¿A cuántos le dieron un anillo de compromiso? No dieron anillo de compromiso. Para apartarla, para decir, ahora tenemos un compromiso. Tú me vas a esperar, ya no vas a, no le hace que no nos hemos casado, pero ya no te vas a fijar en nadie, porque me vas a esperar a mí. ¿Verdad que así eran los matrimonios a la antigüita? Ya muchos ya no saben ni qué es eso, ¿verdad? Ya no saben qué es eso. Antes, mis hermanos, era así. Primero el compromiso
de palabra con los papás de la chica, de la muchacha. Se acordaba la fecha de la boda y el novio muchas veces se iba para trabajar, para ganar dinero, para regresar cuando él ya estuviera listo, preparado en la fecha señalada. No era de que la visitaba todos los días y no salía de la casa y no se iba hasta las 9, 10, 11, 12 de la noche. Y a veces ya no salen del cuarto. Eso no es santidad, hermanos. Eso no es. A veces nos falta el modelo de santidad del matrimonio para entender lo que es el matrimonio con Cristo. Ahorita nosotros tenemos las arras del Espíritu, dice la palabra, el anillo, que es una señal de pacto. Amén. De que me he comprometido con Cristo y el Espíritu Santo está en mí para ayudarme a vivir una vida para Cristo, para que cuando Cristo venga, yo esté lista, yo esté preparada, la iglesia esté lista, hermanos. Amén. Así que no podemos fornicar espiritualmente, no podemos ponerle los cuernos a Cristo con el mundo, hermanos. Déjenme, perdónenme que ya me salí, ¿verdad? Es decir, pastora, ya se salió, pero pues si muchos así viven, hermanos, con un pie en la iglesia. ¿Y qué cree que significa eso? Infidelidad. Infidelidad. Estamos rompiendo el pacto del compromiso con Cristo. Y el día que Cristo venga y descubra que le hemos sido infieles, Él sigue siendo fiel, ¿verdad? Dice que su nombre es ¿qué? Fiel y verdadero, pero Él se va a llevar a los fieles, hermanos. Él no se va a llevar a los infieles. Usted sabe qué hacían en la ley. Déjenme le digo algo que hacían conforme la ley. Un marido que tomaba a una novia, se casaba con ella y descubría que no era virgen. ¿Saben qué hacían conforme? Porque la mujer le ocultó la verdad. ¿Saben qué hacían? La devolvían. La devolvían y con la prenda, con la señal. Desde aquí no hubo sangre, aquí no hubo ningún velo de santidad que se rompió y la regresaba. Imagínense que Cristo venga y diga, aquí no hay ninguna virgen, esta no es mía, esta no es mía, esta no se guardó para mí, esta no se guardó para mí. El Señor viene, mis hermanos, por una iglesia que se ha guardado para su Dios. Eso significa sin mancha ni arruga. Amén. Amén, mis hermanos. Es fuerte el mensaje y nos lleva a pensamientos más fuertes si nos metiéramos a analizar, porque así como Cristo viene vestido de sangre por la sangre que Él derramó, nosotros también, mis hermanos, tenemos que tener señales de que somos vírgenes espiritualmente para Cristo. Amén. Guarde su mente, guarde su corazón, porque ciertamente, mis hermanos, Él viene. Y déjenme termino con estas palabras. Ahora, si no las escribí en mano, ¿verdad? Déjenme leérselas. El Rey Cordero se convirtió en Rey de Reyes y Señor de señores. Las profecías cumplidas en el pasado son garantía de que las profecías futuras se cumplirán. Amén. Y así como llegó el día en que Jesús entró a Jerusalén en un burrito, se cumplirá también en el retorno de Cristo cuando Él venga montado sobre un caballo blanco. Amén. Póngase de pie, hermanos, y oremos a nuestro Dios. Amado, 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 amado Jesús, amado Señor, nuestro buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos hoy, mi Señor, no una tradición. Señor, quita de nosotros el vivir estas celebraciones, Señor,
y acontecimientos y conmemoraciones de una manera, Señor, superficial, Señor, como es solo la tradición, sin el Espíritu, Señor. Señor, que podamos vivir, Señor, este día gozosos, sí, porque nuestro Rey vino cumpliendo las Escrituras y con gozo te ofreciste, te diste, Señor, por nosotros como un cordero, Señor, mi Dios, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quitó el pecado y que puedes quitar el pecado de nuestras vidas si tan solamente nosotros ponemos nuestra confianza en ti. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Señor, que hoy veamos hacia el futuro, entendiendo que los que hemos creído en Cristo y te hemos recibido, Señor, mi Dios, como nuestro Señor, Salvador, y hemos confesado tu nombre, estamos en un pacto, estamos en un compromiso de fidelidad a ti, donde no podemos tener amantes espirituales, no podemos enamorarnos del mundo, no podemos vivir para el mundo y después esperar que tú vengas por nosotros. Señor, que nos guardemos como las vírgenes, Señor, se guardan para su marido, Señor, mi Dios, y que esperan entregarse, Señor, al que las va a tomar para ser su esposa. Señor, que así, mi Dios eterno, nosotros, Padre, como iglesia, Señor, nos guardemos para nuestro amado. Señor, que nos podamos presentar ante ti con ese vestido blanco, sin mancha, sin arruga, y que tú nos puedas recibir a nosotros, Señor, como una iglesia que se ha guardado, Señor, para ti. Gracias, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Que no olvidemos, Espíritu Santo, estas palabras, que no olvidemos esta enseñanza, que la guardemos, que la atesoremos en el corazón, que sea, Señor, una doctrina que guardamos, Señor, que meditamos y que nos motiva para vivir para ti, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas. Amén.